¿Sabías que hay millones de cristianos alrededor del mundo que se niegan a celebrar la Navidad? Y no son ateos. No odian a Jesús. De hecho, algunos de los creyentes más devotos que conocerás jamás pondrán un árbol navideño en su casa. ¿Por qué? La respuesta te va a sorprender. Cuando pensamos en cristianos, automáticamente asociamos la imagen con la Navidad a nacimientos, villancicos, regalos, pero existe un grupo considerable de cristianos que considera que celebrar el 25 de diciembre es contradictorio con su fe, y sus razones son más sólidas de lo que imaginas. Hoy vamos a explorar por qué algunos cristianos, con Biblia en mano, deciden no participar en una de las festividades más grandes del mundo. Quédate conmigo porque esto va a cambiar tu perspectiva sobre la Navidad para siempre. La primera razón, y quizás la más impactante, tiene que ver con la historia. Los orígenes de la Navidad no son tan cristianos como podríamos pensar. La fecha del 25 de diciembre no fue elegida porque los historiadores o teólogos descubrieran que Jesús nació ese día. De hecho, la mayoría de los estudiosos bíblicos coincide en que es muy poco probable que Jesús naciera en invierno, dadas las descripciones de los pastores que cuidaban sus rebaños al aire libre por la noche. Entonces, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? Esta fecha era originalmente una de las festividades más importantes del Imperio Romano en el nacimiento del Sol Invictus, o el Sol Invicto. Se celebraba justo después del solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a alargarse, simbolizando el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Era una fiesta pagana muy popular. Siglos después del nacimiento de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, la Iglesia adoptó esta fecha. La estrategia era simple. Si no puedes vencer a una costumbre popular, únete a ella y dale un nuevo significado. Así, la celebración del nacimiento del Sol Invictus se transformó en la celebración del nacimiento del Sol de Justicia, que es Jesús. Para muchos cristianos, este sincretismo, esta mezcla de paganismo con fe, es inaceptable. Argumentan que la iglesia primitiva, la de los apóstoles y sus seguidores directos, nunca celebró el nacimiento de Cristo, y mucho menos lo hubieran hecho en una fecha asociada a la adoración de un dios solar romano. La Biblia, que es su máxima autoridad, no menciona en ninguna parte la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Si Dios hubiera querido que celebráramos su cumpleaños, ¿no lo habría dejado claro en las Escrituras? Esta pregunta nos lleva directamente a la segunda razón. No existe ningún mandato bíblico para celebrar la Navidad. Si lees el Nuevo Testamento de principio a fin, no encontrarás ni un solo versículo que digan «Hey, reúnanse cada año y celebren el día en que nací». Jesús dio instrucciones muy claras sobre qué debían recordar sus seguidores. Les pidió conmemorar su muerte y resurrección a través de la Santa Cena o la comunión. Dijo: «Haced esto en memoria de mí». Pero sobre su nacimiento no hay ninguna orden. Los primeros cristianos, durante aproximadamente 300 años, no celebraron la Navidad. Su enfoque estaba en la vida, las enseñanzas, la muerte sacrificial y, sobre todo, la resurrección de Cristo, que es el pilar central de la fe cristiana. Para los cristianos que no celebran la Navidad, añadir una festividad que no fue ordenada por Dios ni practicada por los apóstoles es como añadir tradiciones humanas a la palabra de Dios, algo contra lo que la Biblia advierte en varias ocasiones. Sienten que si Dios no lo pidió, celebrarlo es, en el mejor de los casos, innecesario y, en el peor, una desviación de la verdadera adoración. Ahora hablemos de los símbolos. ¿Qué sería de la Navidad sin el árbol decorado, el muérdago, las coronas de Adviento o el mismísimo Santa Claus? Bueno, para estos cristianos, la Navidad estaría mucho mejor sin ellos, porque argumentan que casi todos estos símbolos tienen raíces profundamente paganas. El árbol de Navidad, por ejemplo. La costumbre de decorar un árbol de hoja perenne en invierno se remonta a antiguas tradiciones paganas,
tanto romanas como nórdicas. Los árboles perennes simbolizaban la vida y la fertilidad en medio del invierno muerto. Algunos cristianos incluso citan un pasaje en la Biblia, en Jeremías capítulo 10, que parece advertir directamente contra esta práctica. El texto habla de no seguir las costumbres de las naciones que cortan un árbol del bosque, lo adornan con plata y oro, y lo clavan para que no se mueva. Aunque los teólogos debaten si este pasaje se refiere a la creación de ídolos o a algo similar a un árbol de Navidad, para muchos creyentes la similitud es demasiado grande para ignorarla. El muérdago era sagrado para los druidas celtas, quienes lo asociaban con la fertilidad y realizaban rituales bajo el... Las coronas de Adviento tienen su origen en costumbres germánicas precristianas para invocar al dios del sol. Y Santa Claus, o San Nicolás, aunque tiene una base en un obispo cristiano histórico, la figura moderna que conocemos con su trenío, renos y elfos, es una mezcla de folclore nórdico y campañas de marketing. Para un cristiano que busca una fe pura y sin contaminar, rodearse de estos símbolos es como invitar al paganismo a su casa para celebrar el nacimiento del Salvador. La cuarta razón es quizás la que más resuena con la gente hoy en día, incluso con aquellos que no son religiosos, a la comercialización y el materialismo. Para muchos creyentes, la Navidad moderna ha perdido por completo su rumbo. Se ha convertido en una fiesta del consumismo, donde la presión por comprar regalos, decorar la casa y asistir a fiestas eclipsa cualquier significado espiritual. El enfoque se ha desplazado de Cristo a las compras. Ven cómo el espíritu navideño se traduce en estrés financiero, multitudes en los centros comerciales y una obsesión por lo material. Argumentan que esta atmósfera es el polo opuesto del mensaje de Jesús, quien predicó sobre la humildad, la sencillez y el desapego de las riquezas terrenales. Él nació en un humilde pesebre, no en un palacio. Su vida fue un ejemplo de servicio, no de acumulación. Por lo tanto, celebrar su nacimiento con un frenesí de gastos y materialismo les parece una profunda contradicción, casi una burla a sus enseñanzas. Prefieren honrar a Cristo durante todo el año a través de sus acciones y su servicio a los demás, en lugar de participar en lo que consideran un festival de capitalismo disfrazado de piedad. Finalmente, es importante saber que esta postura no es algo nuevo o marginal. A lo largo de la historia, denominaciones cristianas enteras han rechazado la Navidad. Los Testigos de Jehová son quizás el grupo más conocido hoy en día que no la celebra, por todas las razones que hemos mencionado. Pero históricamente, los puritanos, que fueron algunos de los primeros colonos europeos en América, también la veían con gran desdén. De hecho, en la colonia de la Bahía de Massachusetts, la celebración de la Navidad fue prohibida por ley, desde 1659 hasta 1681. Consideraban que era una costumbre pagana, una invención católica papista, y la asociaban con la borrachera y el desorden, no con la piedad cristiana. Otros grupos como los cuáqueros, algunos bautistas y muchas iglesias anabaptistas también han compartido históricamente este rechazo a la Navidad, viéndola como una tradición humana sin base bíblica. Así que esta no es una idea loca de unos pocos individuos, sino una postura teológica con una larga y seria tradición. Entonces, después de todo esto, ¿es malo celebrar la Navidad? La respuesta depende de a quién le preguntes. Lo crucial es entender que dentro del cristianismo existe una diversidad de interpretaciones, y ambas son hechas por gente sincera en su fe. Para millones de cristianos, la Navidad es la celebración más sagrada del año, una oportunidad para reunirse en familia, recordar el milagro de la Encarnación y centrar sus corazones en Jesús. Ven los símbolos como herramientas para contar la historia del Evangelio y la fecha como una convención que no le resta valor al evento que conmemora. Para otros millones, es una tradición humana, una mezcla con el paganismo
que no tiene lugar en una fe bíblica. Lo fascinante es que ambos grupos aman a Jesús. Ambos estudian las mismas escrituras y ambos buscan sinceramente honrar a Dios con sus vidas. Simplemente llegan a conclusiones diferentes sobre cómo hacerlo. Así que la próxima vez que veas a alguien que no celebra la Navidad, antes de juzgar, recuerda, puede que simplemente esté tratando de ser fiel a lo que cree que Dios realmente pide. Y eso, en sí mismo, es un acto de fe. ¿Tú qué opinas? ¿Es la Navidad una tradición cristiana sagrada o una adopción cultural que ha perdido su rumbo? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.